mexicano. Y las primeras palabras que aprendí, groserías y... Para toda una Nobel de Paz. Sí, mi mamá Ganador gana la Nobel de Paz. Mi mamá siempre me está pidiendo que no diga esas palabras. No, en serio, 84 años. Se ve más joven. Pero me conoce, me encanta la grosería. Mire, yo creo que a todos en secreto, a veces en público. Bueno, yo no en secreto. Muy franco. En donde mi mamá me dice que tengo que dejar de hacer eso porque está dañando mi imagen como premio Nobel. No. Voy a leer nada más los puntos clave. No voy a leer todo el documento o me vas a pegar. Sin violencia. Son palabras de víctimas de minas, pero yo podría decir que estas palabras también tienen sentido en cuanto a las mujeres, las miles de mujeres en este país que han sufrido violencia sexual en el contexto del conflicto y además en situaciones de conflicto en todo el mundo. La violencia en la casa sube por la tensión de la violencia total del país. Y ya sabemos que nadie quiere hablar de la violencia sexual, menos gente de valor como mi amiga, colega Ginette Bedoya, que está aquí mero enfrente. Ginette. Álvaro, ¿dónde estás? Where's Álvaro? Álvaro. También tenía ganas de presentar a Álvaro Jiménez. Where are you? Ni modo. Álvaro Jiménez es el que dirige la campaña antiminas de Colombia. Yo sé que hay mujeres en este cuarto de teatro que han sufrido violencia en su casa. Yo sé que hay mujeres aquí quienes también tal vez han sufrido violencia sexual en el contexto de este conflicto. Porque en este mundo de 7 billones, el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, dice que de cada 3 mujeres en el mundo, una va a sufrir violencia sexual en su vida. Por ejemplo, me violaron en El Salvador un miembro de los escuadrones de la muerte entrenados por mi país, Gringolandia, intervencionista en el mundo. Sí, es intervencionista y el chiste es que los gringos creen que es un país de paz. No entiendo. Anyway, víctimas de minas, de violencia sexual y me imagino también el pueblo que también es víctima, ¿no? De miedo, de temor, a hablar de temor. Tienen miedo de hablar del miedo que tienen miedo de hablar de la violencia que han sufrido, tienen miedo de hablar de la posibilidad de paz. ¿Cómo puede un pueblo aguantar más años de eso? Por eso les digo que tienen que levantarse de pie y tomar un papel fuerte para cambiar este país. Obviamente soy capaz de hablar demasiado. Punto 1. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto.
no solo en su condición de víctima, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. 3. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. Hay más, y me gustaría leer todo, pero se me hace que él me va a pegar sin violencia. Él no lo haría, jamás. Pero ahora sí vamos en un rato también a escucharlo. Pero hay porque... otros puntos, y sí. si gente quiere saberlos, nada más me tiene que mandar un email y yo contesto mis emails, o me pueden hacer friend en Facebook, contesto también. ¿En serio? Muy bien, esta intervención de Jody nos lleva también a otros puntos sensibles. Bueno, el de las víctimas, por supuesto, es uno de los más sensibles, y de alguna manera en los procesos de paz siempre queda una insatisfacción intrínseca, es imposible que no quede, porque al final, inevitablemente, la víctima de ayer o la víctima actual es el sacrificio para evitar las víctimas del futuro. Nunca se puede, y menos en un conflicto de 50 años, pensar que se van a reparar absolutamente cada una de las millones de víctimas que ha tenido este conflicto tan largo. Esto es inevitable, doctor Humberto de la Calle, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Las víctimas son el gran sapo, las víctimas de ahora, el gran sapo gigantesco que nos vamos a tener que tragar como sociedad a cambio de que podamos ver paz en el futuro. Es inevitable esa situación que realmente es muy dolorosa. Me retraigo un poquito, 10 segundos, al tema que quedó allí planteado en relación con las minas, porque realmente ustedes dos han dicho algo con lo cual estamos totalmente de acuerdo en la mesa de conversaciones. No da espera, el problema de las minas debe comenzar ya a ser afrontado. Y este texto debe convertirse en realidad, como le hemos dicho insistentemente a las FARC, y supongo que las FARC están oyendo este programa, yo creo que es bastante bien enterado. Entonces Ellos tienen mucha tecnología. Quiero mirar a la cámara para decirle a las FARC, si no nos creen a nosotros, oigan a Jody. Oigan a Jody, este es un clamor de los colombianos. Iván Márquez, oye a Jody. Este es el mensaje de la sociedad colombiana. Y quiero añadir algo. El día que comiencen a hacer eso, yo llego a mirar. No, en serio, yo hago compromiso con este pueblo de estar aquí viendo los primeros pasos en desminar. La vamos a invitar formalmente, doctor Humberto de la Calle, esos son los veedores que necesitamos. Y hacemos ese compromiso y te recibiremos. Bueno, segundo, los párrafos que leyó Jody corresponden a los 10 principios ya acordados en La Habana entre las dos delegaciones en relación con el tratamiento del tema de víctimas, que es el tema que estamos tratando ahora. Esos principios corresponden justamente a la visión compartida, y es un avance enorme haberlo logrado. Hay que convertirlo en realidad, pero lo que allí se leyó y los que restaron, los que faltaron, corresponden entonces a ese documento que además es inédito. No ha habido un solo proceso hasta ahora en el mundo donde se haya llegado a fijar cuáles son los principios y criterios para tratar el tema de las víctimas. Y en particular esa frase, que me parece que ilumina todo: no fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. En el mundo de hoy no hay lugar para amnistías. Amnistías generales no tienen cabida, y ese ha sido un elemento central de la postura del gobierno. Las víctimas merecen el reconocimiento y son el centro de gravedad y el ancla de las conversaciones. Y la medida de cualquier decisión en términos de justicia transicional la dan las víctimas.
Y las víctimas no solo de las FARC, porque aquí el negacionismo no sirve para nada, lo hablábamos ahora. Todos somos responsables. Hay responsabilidad del Estado, de los paramilitares, de las llamadas bandas criminales. Hay responsabilidad de los dos grupos guerrilleros que están aún en armas. El fin del conflicto debe cubrir a todos y esta solución debe implicar una oportunidad, como tú la llamaste, Claudia, histórica para dejar atrás ese pasado de violencia. Luego, el punto de partida, repito, es no habrá impunidad. El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar los delitos internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos. Toda la estructura del marco jurídico para la paz, que es una norma en la que Sergio Jaramillo jugó un papel determinante, se basa fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Pero Claudia ha agregado algo muy importante y oigo frecuentemente al presidente Santos decirlo también. Las víctimas ocurridas, las que están ocurriendo hoy, pero las víctimas futuras, la protección de las víctimas debe ser tan amplia que permita también terminar el conflicto. Pensemos en el futuro, pensemos en los derechos a verdad, a justicia, a reparación de quienes ya han sufrido, pensemos en la garantía de repetición, pero pensemos también en las decisiones de la sociedad, no del gobierno ni de las FARC, de todos, sobre cómo podemos albergar un paso de reconciliación y un esquema que, sin impunidad, permita proteger a las víctimas futuras, a las que tendrán lugar en meses, en años, si no somos capaces de culminar satisfactoriamente estas conversaciones. Claudia. Insisto, y me quedo en el punto para también escucharte a ti, Jody, y citándote de las palabras de ese acuerdo hay que pasar a las acciones, porque como las palabras reflejan una cosa, pero las acciones quizá van para otro lado o van por otro lado hasta el momento. ¿A qué acciones me refiero? Me refiero a acciones incluso conceptuales de voces del Estado colombiano, como la del Fiscal General de la Nación, que dicen que no, que ellos no van a pagar un solo día de cárcel. Entonces, para muchos colombianos, ¿qué tipo de penas son las que entonces van a pagar? Y si esas penas realmente van a llenar las expectativas de no impunidad. Y también me refiero a la voz de la Corte Penal Internacional, a su fiscal jefe, que le advierte a los negociadores y al gobierno: el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Conflicto que ha estado marcado por los crímenes de guerra. Armas no convencionales. En la década de los 90 yo presentaba todos los días un noticiero de televisión y no pasaba una semana en que nosotros no contáramos cómo pasaban las FARC con pipetas, bombonas de gas llenas de metralla y los pueblos quedaban arrasados como si hubiera pasado un tsunami. Es una mera más generosa. Y después al otro día estábamos hablando de la peor masacre paramilitar hasta el momento. El mes pasado habíamos dicho exactamente lo mismo, en el que se cometía todo tipo de abusos, bestialidades y brutalidades. Entonces, cuando vemos esta presentación, este acuerdo tan bonito en las palabras, nos preguntamos cómo llevarlo a la acción cuando la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, tiene los ojos puestos sobre nosotros. ¿Es posible, y te lo pregunto a ti, Jody, que una víctima de una mina antipersona quede contenta porque quien puso la mina se vaya a barrer una escuelita como justicia transicional? Explíqueme eso una vez más. O sea, tú estás diciendo... Hay una posibilidad que se ha planteado, y es que no se vayan a la cárcel, sino que se vayan a hacer trabajo social. Entre ellos, cuidar campos. Ya el doctor Humberto de la Calle nos podrá explicar con mayor detenimiento cómo podría ser esa justicia transicional. Entonces, ¿hasta qué punto hay que sacrificar la cárcel de estas personas que han cometido todos estos crímenes a cambio de tener paz también y dejar de que los niños del futuro se mueran? Bueno, tienen opciones. Pueden poner a todos los combatientes en la cárcel. En serio, estoy hablando completamente en serio. Las FARC, todos en la cárcel. Paramilitares, todos en la cárcel. Militares que también no son inocentes en la cárcel. Narcos que tratan con ellos vendiendo armas en la cárcel. ¿Y quién más va a andar
en la calle en Colombia.